Cuando hablamos, iglesia, de un maestro, hablamos de alguien que lo conoce todo, en su área, en su materia. Y definitivamente nosotros tenemos un gran maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Un maestro que sabe todas las cosas, que conoce absolutamente todas las cosas, que sabe perfectamente lo que tú vives, lo que tú sientes, los momentos por los cuales estás pasando. Él lo conoce todo, lo más íntimo, lo más profundo de tu ser. No hay un suspiro oculto delante de Dios. No está la palabra aún en nuestra boca cuando Él ya la conoce, cuando Él ya la sabe. Y cuando miramos eso, nosotros nos damos cuenta que ese maestro, como lo sabe todo, también quiere que sus discípulos, que somos nosotros, aprendamos. Y por eso he denominado este mensaje en esta mañana las preguntas del maestro, para saber y conocer realmente si somos capaces de responder al maestro las preguntas que él está haciendo a nuestra vida. Porque muchas veces el Señor está preguntando cosas importantes a nuestras vidas, pero no tenemos la respuesta correcta o sencillamente no la sabemos. Y cuando vemos los evangelios están llenos de preguntas que hizo nuestro Señor, ¿sí? Que muchas veces algunos no supieron de qué manera responder, qué le iban a decir al Señor. Por eso quiero que en esta mañana miremos las preguntas del Maestro. Y esas preguntas obviamente nos van a llevar a respuestas claras, respuestas en las cuales el Señor, ¿sí?, quiere darnos una enseñanza fiel de lo que Él desea para cada uno de nosotros. Quiero iniciar allí en Marcos 6, el verso 36. Marcos 6, verso 36. Dice la Escritura: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Amén y amén. Padre, hoy yo te pido que a través de esta palabra tú hables, tú ministres al corazón de cada uno de tus hijos. No dejes que esta palabra vuelva vacía. Permite que haya corazones dispuestos a escuchar tu voz, porque es la voz de Dios, no la voz del hombre, Señor. Que pueda ser escuchada en nuestros corazones, que cumpla propósito en nuestras vidas, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nosotros sabemos, mi amado, que multitudes seguían al Señor. Y seguían al Señor algunos porque realmente creían que Él era ese Mesías, otros porque estaban fascinados por la manera en que Jesús precisamente enseñaba todas las cosas, y otros sencillamente le seguían porque habían visto los milagros que nuestro Señor había hecho sobre la vida de cada uno de ellos. En este pasaje nos habla de un momento en que ya es tarde y los discípulos empiezan a decirle al Señor: despide ya a la multitud, estamos cansados, estamos agobiados, necesitamos comer nosotros. Pero el Señor empieza a exhortar a los apóstoles y a decirles: dadles vosotros de comer, ustedes pueden hacerlo. Y ellos se preguntaban y decían: que nosotros vayamos y compremos pan para toda esta multitud que está tras nosotros, ¿cierto? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y los demos de comer, y les demos de comer. Impresionante lo que el Señor está mostrando acá, porque Él les estaba diciendo fielmente: si ustedes tan solo creyeran y se dieran cuenta quién es el que está con ustedes, se darían cuenta de que ustedes están con el Hijo de Dios, con el Rey de Reyes, con el Dios Todopoderoso, y que como Dios Él tenía el poder para poder suplir la necesidad de toda esa multitud. Y viene la pregunta en el verso 38, y Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis?
Ellos respondieron 5 panes y 2 peces, que eran 5 panes y 2 peces para más de una multitud de 15,000 personas, porque el dato que aparece acá es solamente sobre los hombres, posiblemente que estaban en ese lugar. Posiblemente ellos iban con sus esposas, algunos estaban con sus hijos. Es decir, que más de 15,000 personas fueron alimentadas en aquel día. Eso hace el milagro del Señor aún más grande. Solo tenían 5 panes y 2 peces. Y la pregunta que el Señor te hace en esta mañana, a ti y a mí: ¿cuántos panes tenéis? ¿Qué tienes en tu mano en esta hora? ¿Crees que Dios lo puede multiplicar? ¿Crees que Dios puede hacer ese milagro donde el Señor se pueda glorificar? Nosotros estamos en la condición muchas veces en la que estaban los apóstoles allí. Ellos solamente estaban mirando lo que tenían frente a ellos. Solo veían esos 5 panes y esos 2 peces. Pero no veían al que podía multiplicar esos panes y esos peces. ¿No te has dado cuenta que Jesús está allí contigo? ¿No te has dado cuenta que el Señor está aquí conmigo? Y que Él puede hacer de lo imposible algo posible. Que Él puede multiplicar, que Él puede proveer, que Él puede traer lo que hoy tus ojos no ven. ¿Te das cuenta fielmente que el Señor sí puede hacer esa obra, iglesia? ¿Cuántos panes tienes en este momento? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Crees que solo es eso? ¿También crees que Dios puede llegar a multiplicar lo que tienes en tus manos? Cuando tú dices creer en el Señor, es creer en ese Dios que puede multiplicar, que puede sobreabundar en lo que hoy es poco para nosotros. Solo Dios lo puede hacer, solo el Señor lo puede obrar. Y definitivamente el Señor lo hizo. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. 2 peces repartidos entre todos. Y dice la escritura ahí que comieron todos y se saciaron. Tú ves al Señor dependiendo siempre del Padre. Si estuviste atento a la lectura, la palabra dice que Él tomó lo que tenían, levantó esto al cielo y lo bendijo. Porque Él siempre dependía de su Padre. Aunque Jesús era Dios, sigue siendo Dios, siempre dependió plenamente del Padre. ¿Cuánto más nosotros como sus hijos debemos depender plenamente del Señor y saber que Dios es el único que puede bendecir y multiplicar? Tal vez hoy en tu alacena no hay. Tal vez hoy en tu nevera no hay lo suficiente. Tal vez el dinero no te rinde. Pero yo quiero decirte que si tú confías plenamente en el Señor, Él multiplicará lo poco que hay y hará que abunde y sobreabunde en tu casa. Eso es lo que tú debes creer en esta hora. Debes depender del Señor. Han sido tiempos muy difíciles, más difícil para unos que para otros. Pero sea lo uno, sea lo otro, mi confianza está puesta es en el Señor. Los discípulos pensaron humanamente y dijeron: ¿cómo nosotros vamos a comprar pan para toda esta multitud? ¿Cómo los vamos a alimentar nosotros? Ellos no estaban siendo conscientes de quién era el que estaba con ellos. No es por lo mucho que trabajes, no es por lo mucho que devengues, es el Señor. Él es el proveedor. Él es el que da lo necesario. Él es el que multiplica, Él es el que bendice, pero necesita un pueblo, una iglesia que esté atento a Él, que coloque su mirada en el cielo, que esté puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, y que tan solo podamos decirle: tú eres mi proveedor, Señor. Yo he visto la provisión de Dios.
Yo sé que Él es mi proveedor. Yo sé que Él es quien sustenta mi vida. Él es mi proveedor. Nunca ha faltado ni me faltará. He visto la gloria de Dios. Y yo sé que el Señor lo seguirá haciendo. Porque es que mi mirada está puesta en Él. Mis ojos están puestos en el Señor. No puedo mirar de lo que tengo alrededor. No puedo mirar de lo que hay, sino de eso que no hay, decir: tú puedes hacer mucho, Señor. Tú puedes multiplicarlo. Tú puedes bendecir mi vida, mi familia, mi hogar. No temas, mi amado, que me escuchas en esta hora. El Rey está contigo. Tu Salvador está contigo. No temas. Debes confiar plenamente. Pero tienes que aprender a depender de Él. Tienes que aprender a confiar en Él. Tienes que aprender a mirar que Él es el que hace el milagro, el que hace la obra. Humanamente, ¿quién pensaría que Él hubiese podido alimentar esa multitud? Muy seguramente, si nosotros hubiésemos estado ahí con Él, le habríamos dicho exactamente lo mismo: despídelos, tenemos hambre, reunámonos nosotros y vamos y comemos. Ya ha sido suficiente el trabajo por hoy. Pero la misericordia del Señor no va a permitir que unos tuvieran y otros no. Y cuando tú eres un hijo, una hija de Dios, todos sus hijos van a ser bendecidos. Todos sus hijos van a recibir de lo alto lo que necesita cada uno. Solo tienes que confiar, iglesia. Solo tienes que depender de Él. Cree, no es con tu mente, es con tu corazón, es algo acá que solo Dios puede colocar, donde tú puedes creer que tus ojos verán lo que nunca imaginaste. Y los ojos de los discípulos empezaron a ver cómo ellos mismos empezaban a repartir el alimento. Y el alimento no escaseaba, por lo contrario se multiplicaba. Todos comían, estaban saciados, estaban llenos. No fue una pequeña porción, todos quedaron saciados. Era el Señor, era Dios y sigue siendo Dios el que provee. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuánto tienes hoy en tus manos? Puede que tus manos hoy estén vacías, pero si le crees al Señor, Dios se va a glorificar en tu vida. Y Dios va a proveerte. Y Dios va a darte. Pero tú tienes que ser fiel con Dios. Y cuando te digo que tienes que ser fiel con el Señor, es una vida dedicada a Dios. Una vida entregada plenamente al Señor. Una vida que ame a Dios con todo su corazón. Ahí es cuando tú vas a empezar a ver la gloria del Señor. Cuando tú te rindas totalmente a Dios, que no sea un Dios de boca, que no sea un Dios de domingo, sino un Dios en el que tú estás confiando a diario, en el que estás caminando con Él a diario, en el que tomas su mano a diario. Ahí empezarás a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos panes tenéis?, te pregunta el Maestro en esta mañana. ¿Qué le vas a responder al Señor? ¿Le vas a responder fielmente: yo confío en ti, Señor? Yo confío plenamente en ti. Como si fuera poco, en Marcos 8, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan estos aquí en el desierto? Mira la pregunta de los discípulos. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud.
Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Amén y amén. El primer pasaje que leímos, el Señor alimentó más de 15,000 personas y habían transcurrido un cierto tiempo, y en este contexto dice que habían pasado 3 días, y en esos 3 días se les había acabado el alimento. Pero los discípulos, mirando lo que el Señor le está diciendo, diciéndoles: no quiero que se vayan a casa, que se vayan sin comer, caerán desvalidos en medio del desierto. Como el Señor colocando a sus discípulos a prueba y diciéndoles: ¿qué haremos? Porque el Señor se estaba moviendo a misericordia. Pero es impresionante lo que los discípulos le responden. Dice: ¿de dónde podrá alguien sacar pan a estos aquí en el desierto? ¿Acaso Jesús hace unos días no había hecho un gran milagro? ¿Acaso hace unos días el Señor no había provisto? ¿Acaso hace unos días el Señor no había sustentado esa gran multitud? ¿No era de que los discípulos dijeran nuevamente: Dios, Señor, tú eres el único que puede volver a hacer este gran milagro? Tú eres el único que puede volver a proveer. Pero ellos estaban dudando. Si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para proveerte, Él tiene el poder para darte, para sustentar tu vida. Y si tú viste la gloria de Dios en un pasado, tienes que volver a creer que Dios lo va a volver a hacer, iglesia. Tienes que volver a creer que Él está allí contigo. Lo único que estaba haciendo el Señor, al preguntarles nuevamente: ¿cuántos panes tenéis?, era probar el corazón de ellos, la fe de ellos, donde lo único que tenían que decir sus discípulos: no importa cuántos panes tengamos, Señor, tú tienes el poder para bendecir a esta multitud. Qué tremendo lo que Dios está hablando en esta mañana, porque Él es el único que tiene el poder para proveerte, y si lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Y si lo hizo 2 veces, lo volverá a hacer, hermano. Porque si hay una iglesia rendida ante Él, una iglesia que tenga fe, Dios se va a glorificar grandemente en tu vida. Hará un milagro tras otro, te proveerá, te sustentará. El Rey de Gloria mostrará su poder en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo. Habrá la bendición de Dios, porque Dios es misericordioso. Pero tú no puedes dudar frente a lo que el Señor está diciendo en esta hora. Tú no puedes dudar, hermano, no puedes dudar. Necesitas confiar en Él. Y si has dudado, tú necesitas pedir perdón a Dios y decirle: Señor, he dudado. Sin embargo, Jesús, en su amor, les dio nuevamente la orden, mandó que recostase a la gente en grupos, ¿cierto? Y dice el verso 8, que comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Nuevamente te doy el dato: esos 4,000 eran unas 12,000 personas más o menos. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. ¿Qué está mostrando entonces la palabra? El poder de Dios. El Señor te está preguntando: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Lo precioso de cuando no hay, iglesia, es poder creer en el Señor y ver cómo Él hace el milagro. Ver cómo Dios llena tus manos, trae la provisión, trae la bendición. Cuando Dios permite esos momentos y esas circunstancias, cuando no hay, ahí es cuando tú puedes ver la gloria del Rey. Además, la palabra dice que después de que fueron alimentados, todo sobró. Sobró, iglesia. Sobrará. Tú quedarás anonadado de ver la gloria del Señor, como Dios proveerá y aún sobrará. Eso es lo que debes creer en esta mañana. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuántos?
¿cuántos panes tienes? En Juan capítulo 5, el verso 3, mira lo que dice la escritura. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba ¿qué? Enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mira esa pregunta. La palabra narra de un lugar, ¿cierto?, donde de tiempo en tiempo se movía ese estanque, el agua. Ese tiempo, de tiempo en tiempo, era cada año. O sea que una vez al año se movía el agua y el primero que entrase al estanque era sanado. ¿Cuánto tenían que esperar los enfermos para ver el movimiento del agua, a ver si alguno podía ser sanado? Un año. Y la palabra habla de un paralítico que humanamente no tenía la posibilidad jamás de llegar de primeras y botarse en el agua. Cuando Jesús llegó a este lugar, lo vio a él, porque Jesús se iba a glorificar en la vida de este hombre. 38 años llevaba así. 38 años. Un tercio de vida sin poder levantarse. Un tercio de vida prácticamente allí postrado, dependiendo de otros. Una vida nada fácil de llevar. Pero Jesús tenía algo preparado para este hombre. Y cuando él lo vio acostado, obviamente el Señor sabía que llevaba mucho tiempo así y le preguntó y le dijo: ¿quieres ser sano? La respuesta que le dio el hombre fue: no tengo quien me meta en el estanque, Señor, no puedo, no tengo quien me ayude. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Cuál fue la pregunta que el Señor le hizo? ¿Cuál fue la pregunta que nuestro buen maestro le hizo? ¿Quieres ser sano? ¿Este hombre le respondió? No. Este hombre solamente colocó sobre la mesa lo que él estaba viviendo y lo que le pasaba cuando él quería llegar al agua. Dice: no hay quien me ayude, mientras yo me esfuerzo tratando de llegar al agua, otro ya ha llegado al agua y ha sido sanado. Este hombre no respondió directamente. Sin embargo, la misericordia del Señor fue grande, diciéndole: toma tu lecho y anda. Y ese hombre fue sanado aquel día. A veces Dios está preguntando eso y nos está diciendo: ¿quieres ser sano? Y lo único que tú tienes que responder es: sí, Señor, yo quiero ser sano de este quebranto. Pero tú empiezas a decirles que me duele mucho, es que no puedo caminar, es que me duele la espalda, Señor, es que no veo bien, es que me duele la cabeza. ¿Por qué no le dices sencillamente: quiero ser sano? Sí quiero, Señor, sí quiero. Y me pregunto yo, si este hombre, sin responder correctamente, obtuvo la bendición y el milagro del Señor, ¿cuánto más nosotros no vamos a obtener la bendición de Dios si sabemos cómo responder a esta pregunta del Maestro? ¿Cuántas veces el Señor te lo ha preguntado? Pero tú solo te quejas delante de Dios. Tú solo le dices al Señor: me duele, estoy cansado de estar así, Señor. Cuando vemos este pasaje, lo único que el Señor está pidiendo de nosotros es una fe, una mirada puesta en Él. Porque es que el agua no era el que sanaba.
Eso era algo que Dios usaba en su misericordia para que alguno hallara su sanidad. Pero finalmente el que sanaba era Dios. El que sigue sanando es Dios. Tu sanidad no está en las medicinas, tu sanidad no está en el médico. Tu sanidad está en tu fe, en tu mirada puesta en Jesús. Tu sanidad está aún en creer que si sientes un quebranto, un dolor en tu cuerpo, que aunque lo sientas, tú sigues mirándolo a Él y diciéndole: Señor, yo creo que estoy sano. Hasta allá llega tu fe. Y hasta ahí debe llegar y más, mirándolo solamente a Él. Pero hay muchos que solo vienen a Jesús para buscar su sanidad. De esas grandes multitudes que hemos hablado, muchos le estaban siguiendo por eso. Primero porque Él les estaba alimentando. Otros porque habían visto los milagros y también querían ser sanados. Y el Señor no le negó la sanidad a ninguno. Pero definitivamente no le estaban buscando por un corazón sincero. He visto a muchos que han sido sanados y se han alejado de los pies del Señor. ¿De qué sirvió su sanidad si su alma se va a perder en el infierno? La salvación es más que la sanidad. Pero de la misma manera tú debes saber que en la voluntad de Dios, Él sí quiere sanarte. Pero es la fe la que te va a llevar a ver la gloria del Señor sobre tu vida. Es no enfocarte y encerrarte en tu dolor, es no encerrarte en tu enfermedad, es no encerrarte en tu quebranto, es del hecho de saber que tengo un Dios poderoso que se va a mover en misericordia hacia mi vida y que va a obrar y que todos los días obra, todos los días el Señor está obrando. Aún Él te ha sanado de cosas que ni siquiera tú has sabido que estuvieron en tu cuerpo. Ahí es donde realmente Cristo nos quiere llevar. ¿Quieres ser sano? ¿Qué le vas a responder al Señor? Tu respuesta va a ser como la de este hombre. Vas a pasarle a colocar excusas y a decirle: me pasa esto, me pasa lo otro, es que estoy solo, es que nadie me ayuda. No, tu dependencia debe estar plenamente de Dios. Y cuando llega la enfermedad a un cuerpo, es para que tú aprendas a depender de Él, para que tú aprendas a confiar cada día más en Él. Es para que tú entiendas que la palabra será medicina para tus huesos. Es para que tu roca y tu fortaleza sean solo y única y exclusivamente Cristo, solo el Señor. Es lo único que necesitamos. Muchos de los que me están escuchando en esta hora están enfermos. Pero solo cree. Solo cree que tienes un Dios grande. Solo cree que el Señor hoy te está preguntando esto y te está diciendo enfáticamente a ti: ¿quieres ser sano? Lo único que tú le tienes que decir en estos momentos: sí, Señor, yo quiero. Y te aseguro que Él va a obrar en tu vida. Y te aseguro que tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Solo responde de la manera correcta al Señor. Sobrellevar una enfermedad no es nada sencillo. No podemos juzgar al que está enfermo. Humanamente se viven muchos momentos donde se decae, donde se pierde la fe. Pero ahí es cuando el Señor, como el día de hoy, te está diciendo: levántate, toma tu lecho y anda. Cree. Cree lo que Él te ha dicho en su palabra. Cree que Él llevó a la cruz nuestras enfermedades. Créelo. No con la mente, sino con un corazón genuino que sepa que tienes un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. ¿Quieres ser sano?
Mateo 14. El verso 27. Mateo 14, verso 27. Dice la palabra del Señor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí está nuestra tercera pregunta. ¿Por qué dudaste? Todo este evento sucedió en la noche, en la oscuridad. Y cuando Jesús venía hacia la barca donde estaban los discípulos, pues obviamente él venía caminando sobre las aguas. La palabra narra que todos se atemorizaron y empezaron a decir: un fantasma. Pero el Señor les dijo: no teman, soy yo. Cuando Pedro escucha esto, él dice: Señor, si efectivamente eres tú, manda que yo vaya hacia ti. El Señor se lo dijo. Pedro descendió de la barca. Y la escritura me dice fielmente, en el verso 29, que él descendiendo de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Te imaginas eso tan poderoso? Pedro logró caminar sobre las aguas, caminando hacia donde estaba el maestro. Pero la escritura dice que hubo un fuerte viento en ese momento y Pedro tuvo miedo en su corazón. Y comenzó a hundirse, diciéndole que: Señor, sálvame. La duda, la incredulidad. En los momentos en que menos pensamos, estamos andando sobre las aguas. Vamos en esa fe, vamos tomados de la mano del Señor. El Señor nos está llevando a grandes cosas, estamos viendo su gloria. Y en un momento viene el fuerte viento. Tal vez Satanás acecha tu vida, zarandea tu vida, y tú te atemorizas y te hundes. Y es cuando el Señor tiene que venir y nos dice: ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces has dudado? ¿Cuántas veces has dudado de lo que Dios ya está haciendo? Porque es que vemos a Dios obrando, vemos a Dios trabajando, vemos la gloria del Señor, cómo Él se manifiesta. Pero definitivamente viene la duda, y esa duda no nos deja seguir. Esa duda no nos deja llegar hasta el final. Pedro se hundió, sus pies estaban andando sobre el agua, pero ese fuerte viento lo hizo llenar de miedo. En medio del camino vendrán fuertes vientos, en medio del camino se atravesará el enemigo tratando de derribar tu fe. Pero allí es donde más nos debemos rendir al Señor. Allí es donde más debemos confiar en Dios, de que el Señor va a hacer la obra, de que Él se va a glorificar. Allí es donde más debemos mirar cómo Él nos está llamando y nos está diciendo: ten fe, ten fe. El Señor le dijo: tú fuiste un hombre de poca fe. Eso quiere decir que él tuvo fe, pero su fe fue demasiado pequeña en ese instante. En el momento en que vino ese viento fuerte, fue cuando él más se debió tomar de la mano del Señor y decir: voy hacia donde tú estás. No dudes, iglesia, no dudes. Estos son momentos para creer en el Señor. Estos son momentos para que veamos la gloria de Dios. Que aunque el enemigo intente levantarse, tú debes colocar tu mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No te sueltes de tu Salvador. No te sueltes de Él.
Si dejas de mirarlo a Él, si dejas de colocar tu fe en Él, te vas a hundir. Estos son momentos donde tienes que creer que Él está tomando tu mano y que si tú te tomas fuerte de Él, Él no te va a soltar. Él no te va a soltar. Para un hijo hay seguridad cuando su padre lo toma. Y ese hijo se siente seguro. Ese hijo no teme porque sabe que su padre va allí con él. Cuanto más nosotros con nuestro Padre Celestial vamos a temer. El Señor está aquí hoy con nosotros una vez más. Y yo sé que Él nos está hablando a todos. Y nos está diciendo, no duden, no duden. Yo estoy con ustedes. No duden, caminen hacia mí. No importa la tormenta, no importa el fuerte viento, no importa cuántas personas estén a tu alrededor diciéndote tú no puedes, tú no lo vas a lograr. Solo tómate de la mano del Señor y camina con Él. Él te pastoreará, Él guardará tu alma. En lugares de delicados pastos te hará descansar. No te sueltes de su mano. Ten fe, iglesia, ten fe. Yo siento a muchos atribulados en esta hora. Es lo que coloca el Espíritu Santo en mi corazón. Hay muchos que están temerosos, hay muchos que están miedosos. Pero el Señor nos está diciendo, no duden, no duden. Pedro dudó en ese momento. ¿Por qué estás dudando, iglesia? ¿Por qué estás dudando si tienes al Dios grande y poderoso? Hay momentos en mi vida en que he dudado y me he hundido. Y he tenido que llamar al Señor de la misma manera que Pedro, diciéndole, Señor, ayúdame y socórreme. Y no quiero volver a dudar. Quiero confiar en el Señor. Quiero saber de que Dios está obrando, de que Dios está trabajando, de que el Señor se está glorificando, que antes de que yo lo piense, el Señor ya está haciendo la obra. Que sus pensamientos son más altos que los nuestros. No dudes, no dudes. Él está contigo, conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Mateo 12, verso 46. Mira lo que dice la palabra. Mateo 12, verso 46. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo a él el que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Te das cuenta de esa pregunta, mi amado? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahí estaba María. Ahí estaban los hermanos de Jesús afuera. Pero cuando Jesús escucha esto, no de una manera displicente, para nada, sino tratando de mostrar a todos los que estaban a su alrededor, diciéndole, esta es mi familia. Tú eres parte de la familia de Dios. Tú ya eres un hijo, una hija de Dios. A veces nos sentimos orgullosos a la familia a la que pertenecemos, de la familia a la que venimos. Pero yo quiero decirte algo, que no hay nada más grande, no hay privilegio más hermoso
que ser parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él tomó a sus discípulos y dijo: he aquí a mi madre y a mis hermanos. Eran los que le estaban siguiendo, eran los que estaban caminando con Él. Y por eso te digo, no fue por despreciar a su madre, no fue por despreciar a sus hermanos en sangre. Era para mostrar que era necesario que viniesen a Él para que pudiesen ser parte de esa gran familia. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ser reconocidos como familia de Cristo. Somos la novia del Señor. Y qué importante es que tú seas parte de la familia de Cristo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Cuántos andan en una religión? ¿Cuántas andan viviendo sencillamente en cosas de hombres? Pero no entendiendo que tú eres parte de la familia de Cristo. Y si eres parte de la familia de Cristo, tú debes estar haciendo lo que le interesa a Jesucristo. Tú debes amar, tú debes perdonar, tú debes ser misericordioso, tú debes estar llevando el evangelio a otros, tú debes estar ganando almas para Cristo, tú debes estar orando, clamando por los que no conocen del Señor. Cuando tú entiendes que eres la familia del Señor, vas a estar en las cosas de Dios, no vas a volver a estar en las cosas del mundo. Tu vida cambiará totalmente, porque tu vida estará enfocada en el Señor, en amar a Dios, en buscar a Dios, sabiendo que el tiempo está tan cerca. ¿Quieres que los tuyos vayan al cielo? Preocúpate por ser parte primero de la familia de Cristo para que los tuyos lleguen al cielo. Cuando hagas eso, los tuyos empezarán a llegar uno por uno a los pies de Cristo. Buscas de Dios, te felicito, pero necesitas buscarlo más. Necesitas acercarte más al Señor. Necesitas conocer su palabra. Necesitas ser bendecido y edificado por ella. Necesitas hablar a otros del amor de Cristo. Necesitas volver a predicar de la cruz. Necesitas volver a predicar de aquel que fue crucificado y resucitó al tercer día, de Jesús, porque tú eres parte de la familia de Cristo. Los discípulos, aunque no entendían bien en ese momento, ellos cumplieron la labor a cabalidad después de que Jesús partió al cielo en la ascensión. Y ellos empezaron a predicar la palabra, ellos empezaron a amar a los suyos, a la familia en Cristo, a todos los que llegaban a los pies del Señor. Compartían todas las cosas, les hablaban del Señor, los edificaban, los instruían. Y cada día eran añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bonito eso. Ya eres parte de la familia del Señor. Y termino con esto, mi amado. Quiero que vayas a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, el verso 35. Gloria al Señor. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y dice aquí la palabra: y oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con aquel día, porque era como la hora 10ª. Amén y amén. ¿Qué está narrando aquí la palabra? 2 discípulos, pero no eran los discípulos de Jesús. Eran discípulos precisamente de Juan el Bautista. Y cuando ellos ven a Jesús, vienen a donde está Jesús, ¿cierto? Que estaba caminando por allí. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ¿cierto? He aquí el Cordero de Dios. Esa era una afirmación de Juan el Bautista.
Él estaba diciendo: este es el Cordero de Dios. Cuando los discípulos obviamente escucharon esto, siguieron a Jesús. E inmediatamente el Señor les confronta y les dice: ¿qué buscáis? Porque primero estaban siguiendo a Juan el Bautista, y después de que escucharon que Juan había dicho: Él es el Cordero de Dios, ahora estos hombres seguían a Jesús. Sin embargo, el Señor en su amor y en su misericordia les permitió compartir con Él. Pero hay muchos que están así, que vienen a Jesús y el Señor les está confrontando y les está preguntando y les está diciendo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscas en Jesús? Algunos buscan esposo, otros buscan que Dios les dé un buen trabajo, otros buscan solo su sanidad. ¿Qué estás buscando en Jesús? Porque si tú estás llegando a los pies del Señor y tú no sabes realmente quién es Jesús en tu vida y solo lo buscas por un interés para después abandonarlo, dejarlo, para que después ni tu mente ni tu corazón se acuerde de quién fue el que en misericordia obró en tu vida, ¿qué estás buscando en Jesús? Jesús no puede ser algo que nosotros buscamos cuando a nosotros nos parece, cuando tenemos tiempo, cuando nos sobra nuestro tiempo. Entonces ahí sí lo buscamos, ahí sí nos acercamos a Él. ¿Qué buscáis en el Señor? Muchos andan de aquí para allá. Y así sucedía con los fariseos, así sucedía con el pueblo como tal. Llegaban muchos profetas a Jerusalén y cada vez que la gente escuchaba algo nuevo corría tras ese profeta. Por eso para los judíos Jesús tan solo fue un gran profeta, pero no lo han reconocido como el Mesías Salvador. Muchos corren de aquí para allá, aparentemente buscando a Dios. Pero ¿qué buscan de Dios? ¿Qué están buscando del Señor? ¿Te gustaría sentirte usado, utilizado por alguien y después de que esa persona saque lo que quería de ti, que te abandone, te deje, nunca te vuelva a buscar, nunca te vuelva a llamar? ¿Cómo te sientes tú? Tristemente puede haber una iglesia que solo se acerca a Jesús cuando lo necesita, pero el resto se han olvidado plenamente del Señor. ¿Qué estás buscando en Jesús? ¿Qué quieres encontrar en el Señor? Que tu fe permanezca firme en Él, que sepas quién es Jesucristo en tu vida, que sepas quién es el Señor en tu vida, que tú puedas decir: Él es el Rey de mi vida, Él es mi Padre, Él es el todo de mi vida. Sin Él yo no soy absolutamente nada. No lo puedes buscar por momentos, por instantes. Él se tiene que convertir en el todo. Él va a ser tu roca, Él va a ser tu fortaleza, Él es el que te va a levantar día a día, mañana tras mañana, en medio de tus pruebas, en medio de tus dificultades. El Señor es el que te va a sustentar. Cuando vengan esos fuertes vientos, cuando las olas del mar se levanten, tú vas a poder permanecer firme porque Él va a ser el todo. El todo, iglesia. Jesús es mi todo. Él lo es todo para mí. Él se tiene que convertir en tu todo. Los discípulos fueron capaces de entregar su vida por Jesús, porque Jesús se convirtió en su todo, porque sabrían que valdría la pena, porque sabrían realmente que aquel que perdiera su vida por causa de Jesús, la salvaría, la hallaría. Pero si alguno intenta preservar su vida, la perderá. Nuestro Señor Jesucristo tiene que ser absolutamente el todo. El todo. Tu vida la debes entregar plenamente al Señor. Y Él está haciendo un llamado de salvación para que tú te puedas encontrar cara a cara con el Señor, para que lo puedas buscar genuinamente. ¿Qué buscas en Jesús? Quiero recordarte lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana.
¿Cuántos panes tenéis? ¿Qué hay en tu mano en estos momentos? En las manos de Dios todo será bendecido, todo será multiplicado. Tú verás la provisión de Dios. El Señor se glorificará en tu vida. ¿Quieres ser sano? Respóndele hoy al Señor: sí, sí quiero ser sano, Señor. Quiero que quites esta enfermedad, quiero que quites este dolor, quiero que quites este quebrante. Sí quiero, Señor, sí quiero. ¿Por qué dudaste? Que hoy puedas decirle al Señor: no quiero dudar, quiero es confiar en ti, quiero depender de ti, quiero ver tu gloria, que mi mirada esté puesta en ti, no dudar, Señor, que aunque vengan esos vientos, esas lluvias, esos ríos, mi casa no caerá, porque está fundada sobre la roca. Cuando Jesús te pregunte quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, que tú puedas decir: yo soy tu hijo, yo soy tu hija, porque perteneces a la familia de Dios. Y finalmente, cuando Él te pregunte qué buscáis, que tú puedas decir: yo solo te necesito a ti, no necesito nada más, Señor, solo te necesito a ti, oh Rey. Quiero que cierres tus ojos y que en esta hora oremos juntos. Padre, gracias. Gracias por estar acá en esta mañana. Yo te pido, ministra de una manera especial, Dios mío. Ministra sobre el corazón de cada uno de tus hijos, Dios. Levanta las manos de aquel que no tenga fuerzas. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, Dios. Tú eres nuestro Jehová Jireh, tú eres nuestro proveedor. Él va a proveer a tu vida, solo créelo en esta hora. Él te va a dar lo que necesites, Él va a abrir puertas. Cree solamente en esta hora, cree que Dios lo va a hacer, cree que Dios se va a glorificar. Dile al Señor allí donde tú estás: yo creo, Señor, la duda no volverá a tomar mi corazón, yo creo fielmente a lo que tú me has dicho en esta mañana, Señor. Solo recibe la gloria, solo recibe la honra en esta hora. Fiel eres tú, poderoso eres tú, mi Dios, santo, 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 mi Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Levanta tus manos donde tú estás. Si puedes hacerlo, póstrate de rodillas en esta hora. Dile: yo me humillo ante ti, Señor, porque solo quiero encontrarme contigo. Dile: aquí está tu hijo, aquí está tu hija delante de ti, postrado, humillado delante de ti, creyendo que tú puedes hacer de lo imposible algo posible, creyendo fielmente, Señor, que tú harás nuevas todas las cosas. Yo lo creo en esta hora, Señor. Y Él derrama de su Espíritu en estos momentos. Y Él derrama de su gloria en este momento. Siente la gloria de Dios, siente la presencia del Señor. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Hay vidas quebrantadas en esta hora. Hay vidas que el Señor está llenando de su Espíritu. Hay vidas que están siendo libres de todo miedo, de todo temor, porque el Espíritu Santo está obrando. Gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Padre, porque tú te estás glorificando. Aunque hoy no veas nada, solo cree y verás la gloria de Dios. Verás cómo el Señor trae esa provisión. Solo créelo en estos momentos. Dios es fiel, mi Dios es fiel, mi Dios es poderoso y es el mismo Dios en el que tú has creído. Aleluya, aleluya, Señor. Gracias, gracias por este momento. Gracias por estar acá, Dios. Gracias. Ahí está la presencia de Dios. Él se está moviendo, Él se está glorificando en esta mañana. Gracias, oh Rey, bendito, bendito, alabado sea tu santo nombre. Siente la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Santo, santo, santo. Gracias por estar acá. Él está ahí ministrando a tu vida, a tu corazón.
Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. No temas, iglesia. Nuestro Dios está con nosotros. No temas. Él es roca y fortaleza en nuestras vidas. Él es castillo, refugio en cada uno de nosotros. Él está obrando. Dile al Señor en esta hora: quiero ser sano, quiero ser sano. Créele a Dios y Él obrará. Y Él obrará, y Él obrará, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él trae sanidad en esta hora. Él toca los corazones, Él toca el cuerpo en esta hora, y hay sanidad física en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Desde la cabeza hasta los pies, Él trae sanidad en esta hora sobre tu cuerpo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Créele a Dios, Él tiene el poder, Él tiene el poder para hacerlo, Él tiene el poder para obrarlo. Solo dile en esta hora: sí quiero, Señor, sí quiero ser sano, sí quiero ser sano, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti, mi Dios, gloria a ti, mi Rey. Su presencia está acá fielmente con cada uno de nosotros. Te adoramos, Señor, y te damos las gracias, y te damos todo el honor a ti, al único, al verdadero, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando el Maestro vuelva a preguntarte, ojalá tú y yo sepamos responderle fielmente. Ojalá tú y yo sepamos de qué manera podemos responder a cada una de sus preguntas, porque lo único que está haciendo el Señor es probar lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Así que solo debemos tomarnos de la mano del Señor, solo debemos creer a su palabra, creer fielmente a lo que Él nos ha dicho, y seremos una iglesia que iremos en pos de la bendición de lo que Dios realmente siempre ha querido para nosotros.